Supongo que habréis dado cuenta que, bueno, salvo algún místico que no tiene una noción adecuada de Dios y de la creación y que confunde todas las cosas con Dios, incluido a sí mismo, y él mismo se cree Dios y todas las cosas. Bueno, el resto, por lo general, nadie confunde su cuerpo, y ahora hablaremos de ese posesivo. Nadie confunde su cuerpo con el resto de realidades materiales que le rodean, incluso aunque le afecten. Es decir, que si alguien va paseando por la calle y de repente se golpea con un semáforo, o está en su casa y desde la estantería le cae en la cabeza el libro de la metafísica de Aristóteles, no se le ocurriría decir, ¿no?, que el libro de la metafísica de Aristóteles es su cabeza, ¿no? Y por tanto su cuerpo, aunque bueno, ese evento, ese acontecimiento ha tenido efectos en su cuerpo. Y tenemos que continuar con este ejemplo. Tenemos que añadir un ejemplo de interioridad, porque al final, bueno, tenemos que abordar lo que yo llamo la gran metáfora espacial, que al mismo tiempo que nos ha permitido comprender muchas cosas, creo que ha ido poco a poco, bueno, creando también confusiones. Y bueno, ya una vez que llega la metafísica de la modernidad, ni te cuento. Pero bueno, paso a paso. Bueno, vamos a imaginar un accidente más grave, que Dios no quiera que pase. Bueno, una persona, ¿no?, con su cuerpo, que bueno, alguien le clava un cuchillo. Ese cuchillo ha estado en el interior de su cuerpo, y ese cuchillo, por causa de ese cuchillo, ese cuerpo va a sufrir, van a pasar cosas, y no precisamente agradables, en el interior del cuerpo, y aún así distinguimos perfectamente, salvo este tipo de místicos, distinguimos perfectamente el cuerpo del cuchillo, y por tanto no decimos que el cuchillo es el cuerpo, ¿no? Ni decimos yo soy el cuchillo porque el cuchillo haya tenido efectos en mi cuerpo. Cualquier otra cosa supone una regresión dentro de la gran obra mística de la creación, porque el cuerpo y el mundo material también existen, son reales, son distinguibles, y conviene tenerlos también en dignidad, y tener una comprensión adecuada, y no confundir los diferentes órdenes de realidad. Todo lo que sea volver a confundir o entremezclar órdenes de realidad,
como digo, supone una regresión y lo contrario a la vanguardia mística, que es lo que, bueno, procuramos, lo que procuramos que acontezca, porque no tiene sentido repetir o hacer lo que ya está hecho. Las obras de otras épocas tenían un sentido en esa época. Gracias a todas ellas estamos aquí y ahora tenemos que continuar hacia adelante. Bien, entonces, como digo, el cuerpo, yo creo que el materialismo ha tenido ese sentido, el cuerpo ya se ha hecho real, se le presta y podemos prestarle atención en sus propios términos y somos capaces de distinguir nuestro cuerpo del resto de realidades corporales o físicas que nos rodean en el reino material, en el reino del cuerpo. Sin embargo, bueno, yo diría que el común de los mortales ni siquiera es capaz de concebir que existe un reino del alma y que existe un reino del espíritu y que esos reinos también están aquí. De tal suerte que si una realidad anímica que no es su alma, pero que también vive en el reino del alma, tiene un encuentro con su alma y por tanto pasan cositas que pueden ser, bueno, buenas o no tan buenas, es probable que considere que eso que está sucediendo forma parte de su interior y que forma parte de su alma. Del mismo modo que cuando pensamos, también podemos creer con cierta facilidad que, bueno, que esas ideas o esos pensamientos forman parte de nuestro espíritu y que por lo tanto son productos que nosotros creamos. Como digo, esta confusión creo que proviene esencialmente de esto que denomino la gran metáfora espacial y que ha ido poco a poco situando todo lo anímico y espiritual en el interior, valga la redundancia, en el alma y en el espíritu del ser humano, en la dimensión anímica y espiritual, y vaciándola del mundo, de tal suerte que llega un momento en que parece que uno está loco si afirma que
en el mundo hay alma, hay un reino del alma, y en el mundo hay un reino del espíritu. Bueno, pues esto que parece una locura es la realidad. Es la realidad. Y si no somos capaces de pensar e imaginar la realidad de esta forma, bueno, vamos a caer en muchas confusiones. En muchas confusiones. Entonces, del mismo modo, bueno, claro, como el reino del alma y el reino del espíritu son reinos sutiles, apenas, bueno, que se perciben con dificultad. Bueno, la metáfora y la imagen, la metáfora, la imagen, la analogía, puede venir a nuestro auxilio para que nosotros seamos capaces de ver esas realidades. Digamos que tanto las ideas como las imágenes son ventanas a la realidad. Son ojos que, igual que nos miran, nosotros también podemos mirar a través de ellos. Entonces, para comprender que nuestra alma vive en un reino, está rodeada de un reino anímico igual. Aquí la analogía va a ser con el cuerpo y con el reino material, que por ser visible y tangible, bueno, es el más fácil de comprender, el que más tenemos a la mano. Entonces, por analogía, es decir, porque comparten cualidades aunque no son la misma cosa, es decir, no tenemos que confundirlas, pero por analogía sí podemos imaginar nuestra alma con un cuerpo en el reino del alma. Y ese cuerpo del alma, de nuestra alma, es lo que en las tradiciones antiguas era el ídolo. Que como todo era alma, como antes todo esto era campo del alma, no terminaban de distinguirse el cuerpo y el alma. Y bueno, por ejemplo, existía la costumbre de, en según qué casos donde se creía que el alma podía escaparse del cuerpo, pues taparse los orificios de la nariz y los orificios de los oídos, ¿no?, de las orejas, para que el alma no se fuera, no se escapara del cuerpo, ¿no? Porque si no, pues, si alguien perdía su alma, pues tenía los días contados. Y del mismo modo, que podemos imaginar el alma, no sé si sois capaces de ver lo que yo estoy viendo, pero con un cuerpo, que ese cuerpo, su sustancia es la imagen espectral. Del mismo modo también podemos imaginar nuestro espíritu con cierta corporalidad en un reino espiritual, al que, bueno, puede
bueno, siempre está en él, pero digamos que puede en un grado ínfimo. Digamos que puede ser capaz de remontarse a otras regiones superiores. El pensamiento ordinario tiene algo de espiritual, pero del mismo modo que cualquier realidad material que podemos ver también tiene algo espiritual, porque de alguna manera tiene forma y podemos hablar de ella. Del mismo modo que tiene algo anímico, porque puede despertar en nosotros emociones, nos puede llevar a otras imágenes, y todo esto no nos vamos a adentrar, ¿no? Porque si no va a ser demasiado... Si no va a ser demasiado por la interioridad y la espiritualidad, el espíritu y el alma que puede haber en una realidad que comúnmente consideramos que, propia de esa realidad que consideramos que solo es corporal. Pero bueno, esto ya es demasiado para hoy. Lo podemos dejar ahí. Lo importante para ir, para ser capaz de ir reconociendo los diferentes órdenes de realidad y recuperar el realismo y, no acabar diciendo cosas como que Dios se encuentra en el interior de mi alma, o que el camino de la mística es un camino interior. Si somos capaces de distinguir, la metáfora, no hay ningún problema, pero el alma está descubriendo realidades que forman parte del alma, y el espíritu está descubriendo realidades que forman parte del reino del espíritu. No son cosas que están en nuestro interior, son realidades de la misma manera que nosotros en el reino material descubrimos otras realidades a medida que exploramos y nos aventuramos en el mundo material. Ocurre exactamente igual con los dos otros reinos. Y de momento lo voy a dejar aquí y ya seguiremos profundizando en esta metafísica de la mística performativa, o quizá de la mística secas, porque la mística performativa, como cualquier otra mística, pertenece a un momento concreto y tiene una misión concreta que, entre otras cosas, es la de devolver a cada realidad lo que le es propio. Es decir, Dios es el verbo creador, el verbo es capaz de crear, y los seres humanos podemos hacerlo en la medida humana, pero siempre a partir de realidades preexistentes que nosotros no hemos creado, sino que quien se aventura y es ayudado por Dios puede descubrir
y traer cosas y traer cosas nuevas, porque bueno, las ideas, aunque una idea no... Bueno, las ideas también tienen su vida y las ideas también pueden nacer, pero eso no significa que en un sentido propio seamos nosotros quienes las creamos. Pero bueno, aquí ya nos adentramos en la mística de la creación, que por supuesto vamos a abordar en este año de la creación, pero poco a poco, todo a su debido tiempo. Un besico para todos y para todas.